Sí, ¿Quién es Fernando Rasguido? Brando. ¿Dónde está? No lo veo a Fernando Rasguido. ¿No está? Bueno, lo vamos a retirar entonces. es su computadora que anda mal. Dice que sí lo puede escuchar en el chat. Dice que la estamos viendo. Hola. Bien, hoy día vamos a hacer un breve eh, repaso de los distintos temas con los cuales ustedes están trabajando para que lo puedan tener lo suficientemente claro. Si acaso, el contenido que vamos a desarrollar tiene que ver con las aplicaciones de los sistemas en la empresa. Es decir, en una empresa donde es bastante obvio que se procesa información, podrían haber uno o más de los siguientes sistemas que vamos a comentar, dependiendo del tipo de organización, de entidad. Probablemente estos sistemas van a variar de una empresa hacia otra. La idea de este punto es revisar básicamente ya de manera práctica en qué se aplican realmente los sistemas de información, que son o tienen en todo caso diversas categorías, que muchas de ellas están integradas con seguridad, o algunas son partes de otras, también pasa. Vamos, por ejemplo, con esta la clásica, ¿no? Los ERP. Los ERP, obviamente, nosotros sabemos que son monstruos en cuanto a sistemas, en cuanto a tamaño. Normalmente, un ERP tiene el propósito de cubrir básicamente las distintas áreas que tiene una empresa, una organización en general. Una organización, por ejemplo, dependiendo obviamente del tipo de organización, puede tener un área estrictamente contable, puede tener un área de administración de recursos, puede tener un área netamente de comercialización, otra área puede ser de producción, otra área probablemente tiene que ver con atención al cliente. En fin, y estos sistemas lo que hacen es básicamente cubrir todo este tipo de áreas y normalmente los tienen integrado en un solo sistema, dado más allá obviamente de que el sistema está descompuesto en subsistemas, pero que al final todos trabajan de manera plenamente integrada. De ahí es que nosotros siempre hablamos cuando comentamos de un ERP, hacemos referencia a estos sistemas que son muy grandes y que tenemos algún ejemplo. A ver, ¿cuál es, por ejemplo? A ver, vamos con Brandon Gómez. ¿Quién es Brandon Gómez? ¿No está Brandon Gómez? Vamos comentando, Brandon, ejemplos.
No está hablando, ¿no? Creo que lo vamos a retirar. Sí, disculpe, ingeniero, que estaba conectando la cámara recién. A ver, estamos hablando acerca de distintos tipos de sistemas de información. Dentro de ellos, obviamente, están lo que se denominan los ERPs. Los ERPs son, como decíamos, sistemas muy grandes que básicamente lo que hacen es integrar las distintas áreas que tiene una empresa y obviamente cubriendo pues todas las necesidades. Entonces, para eso, quiero que me mencionen algunos ejemplos. Ahora vamos con Marco Antonio Cruz. ¿Quién es? No está, ¿no? Marco Antonio Cruz. Bueno, lo vamos a retirar. Según lo que estuvimos viendo en clases anteriores, habíamos comentado ya algunos ejemplos de este tipo de sistema. Por ejemplo, este es muy conocido, ¿no? El SAP. ¿Han escuchado el SAP, no? Es uno de los sistemas mundialmente muy conocido. Existe toda una academia, inclusive, que permite formar gente que se especializa no solamente en el uso del sistema, sino también en su puesta en marcha y seguramente en la personalización o adaptación que probablemente muchas instituciones puedan requerir. Su sede central, obviamente, sabemos que está en Alemania. El SAP es una de las soluciones más grandes en términos de lo que viene a ser un ERP. Una otra alternativa es el de Microsoft. También es un ERP bastante completo, muy grande, que tiene el respaldo de una empresa como Microsoft. Y tenemos la versión libre, gratuita o libre, llamémoslo, como es Odoo. De tal manera que hay mucha gente, por ejemplo, acá en Santa Cruz y en muchas partes del mundo, que agarran a Odoo, ojo, ¿no? Yo estoy hablando de empresas de desarrollo de software, y utilizan Odoo para poner en marcha los ERPs en las empresas. Pero ¿qué es lo que hacen estas empresas? Se supone que es un software libre, entonces no venden pues el software, ¿no? Lo que hacen es seguramente cobrar como un servicio de la puesta en marcha, de la adaptación, la personalización del sistema en una empresa. Entonces, hay mucha gente, muchas empresas que han hecho de Odoo, digamos, también un mecanismo para prestar servicios. Y la ventaja de Odoo es que está bastante bien estructurado y permite una pero una más factible manera de personalizar y poner en marcha en una empresa. Ahora, a nivel, digamos, de distribución, los ERPs podrían tener dos opciones: on-premise o en la nube. Cuando hablamos de en la nube, nos referimos a que el cliente, por ejemplo, que va a usar el ERP, no precisa una infraestructura informática para usar el sistema. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos infraestructura informática? Por ejemplo, de servidores, de administración de servidores, de tener gente que esté haciendo mantenimiento al código, por ejemplo, o que esté permanentemente incrementando más funcionalidades al sistema.
¿Por qué? Porque todo eso seguramente lo hace una empresa. Y lo que hace esta empresa, en vez de venderle una licencia del software, vende un servicio mediante, por ejemplo, el concepto de suscripciones. Un típico caso del modelo SaaS, SaaS, el software como servicio. Esto hoy por hoy es bastante usado, muy fuertemente ocupado. Una empresa tan pequeña podría tener básicamente un sistema que también lo usa una empresa bastante grande. La ventaja de este tipo de servicios es que el software o el sistema tiene una configuración que permite adaptarse en cuanto a funciones, requerimientos de equipos o servidores, sin mayor problema. Se maneja un concepto de pagar por lo que se usa. Es decir, cada cliente paga por lo que usa, ¿no? Y por lo que usa nos referimos, por ejemplo, al número de funciones, a la cantidad de espacio de almacenamiento, a la cantidad de transferencia de datos en la red, etc. Implementaciones en la nube, normalmente lo vemos con AWS de Amazon. También lo podemos ver en Google, en Azure, en Microsoft, etc. Sin embargo, esta otra versión, o esta otra modalidad de poner en marcha la on-premise, es la clásica, ¿no? Antes de la que se usaba siempre. Es decir, nosotros no vendemos una suscripción, sino lo que hacemos es vender una licencia. Para esto, el cliente precisa tener los servidores, ¿no? Es decir, la empresa cuenta con su propia infraestructura informática y nosotros vamos a proceder a instalar, a poner en marcha el sistema directamente en la infraestructura interna del cliente. Entonces tenemos esas dos modalidades, on-premise y la en nube. A ver, vamos con María Angélica Miranda. ¿Quién es? Sí, ingeniero. A ver, coménteme, ¿cuál es la diferencia entre una versión en la nube y on-premise? Según lo que estaba escuchando, lo que estaba diciendo usted es que el on-premise es como el permiso que se le da con la licencia, perdón. Pues tiene que poner atención, Angélica. Va a disculpar, es que mis perritos entraron y acabo de sacarlo, por eso apagué mi cámara. No, que se van a estar acá a poner atención, ¿sí? ¿No? ¿Qué hacen por acá? Es como quitan la inspiración cuando lo veo. Dice, mira, también me haga de dormir, apaga mi cámara y el chat. No, así pues. Si vamos a estar acá, pongamos atención. Bien, le decía, la modalidad on-premise es cuando el cliente pone toda la infraestructura y nosotros ponemos en marcha el software. En cambio, en la nube, normalmente nosotros como empresa que desarrollamos software, ponemos todo. Que es todo, hardware, software, lo que sean, y los programadores y la gente que se encarga también, digamos, en cuanto a lo que viene a ser el mantenimiento del software, ¿no? Bueno, entonces, ese es un breve repaso a lo que es el ERP. Por ejemplo, ustedes, en el primer trabajo que están haciendo sobre estos puntos, hay unos grupos que nos van a mostrar exactamente el SAP, hay otro que el Dynamics y otro. Y hay otro grupo que se va a encargar de mostrarnos el Odoo exclusivamente, ¿no? Y hablar de Odoo es hablar de un software muy potente. Se van a hacer especialistas en Python para empezar, porque seguramente está implementado en él, lo van a descargar, lo van a hacer correr. Y de repente luego también aparecen haciendo negocios con Odoo, porque como digo, hay mucha gente que utiliza Odoo como un mecanismo de servicio. Bien, otro tipo de aplicación de los sistemas también podemos ver en estas áreas que tienen mucha relación probablemente entre sí, con pequeñas diferencias, ¿no? Por un lado tenemos los sistemas de administración de las cadenas de suministro,
Y por otro lado, los sistemas de planificación de requerimiento de materiales, los SCM y los MRP. Por lo general, un sistema de administración de la cadena de suministro tiene que ver con cubrir todo el proceso, digamos, de suministro en una empresa, normalmente una fábrica, desde la planificación del producto hasta su entrega. De tal manera que lo que ocurre en todo ese proceso de elaboración o construcción de un producto queda prácticamente cubierto, inclusive llegando a la parte de la logística necesaria para poder tener un control completo sobre lo que viene a ser la producción de las empresas. Estos tipos de sistemas se lo ven probablemente con mayor facilidad, o mejor dicho, con mayor frecuencia, en organizaciones donde hay bastante trabajo de producción, de fabricación. Van a encontrar ustedes sistemas muy interesantes en esta parte, ya que nos permite, por ejemplo, si ustedes van al parque industrial, van a encontrar bastante empresas que usan este tipo de sistemas. Que dicho sea de paso, estos sistemas, por ejemplo, nos permiten obtener los costos de producción. ¿Qué es un costo de producción? Un costo de producción es llegar a determinar cuánto nos cuesta producir un producto. Y para producir un producto, no solamente se toma en cuenta los insumos o la materia prima o los materiales que se requieren para construir un producto, sino también se tiene que tomar en cuenta las máquinas, las infraestructuras, los equipos, sus respectivas depreciaciones, la gente. Entonces, todo eso, normalmente este tipo de sistemas se encargan de poder administrarlo de tal manera que nosotros podamos tener un control pleno de la producción. A veces también existe el tema del provisionamiento de los materiales. Hay fábricas que pueden parar porque no han hecho una buena provisión de material o de insumos. O lo contrario, hay otros que estoquean, almacenan demasiados materiales y resulta que pierden dinero porque tienen insumos parados, están gastando en espacio, en almacén, y seguramente tienen que ponerle condiciones ambientales, entonces son costos aparte. Entonces estos sistemas por lo general asisten bastante a esto. Algunos inclusive son muy elaborados, que están ligados a ciertas máquinas de producción, en los cuales se puede introducir, por ejemplo, modelos de diseño. Y el software hace una especie de presupuestos y luego para la correspondiente planificación para posteriormente hacer su seguimiento. Este tipo de software o sistemas los podemos ver como parte de muchos ERPs. Hay muchos ERPs que los traen de manera como un subsistema del sistema. Ejemplos hay un montón, yo anoté acá dos que son bastante interesantes, el MRP fácil, como dice, BlueSmart. Y seguramente también cuando corresponda, va a haber un grupo que se va a encargar de comentarnos con más detalle, pero sobre todo nos van a mostrar sistemas de este tipo. Y ya les decía, por ejemplo, este tipo de sistemas no es fácil conseguirlo ni suscribirse porque tiene sus complicaciones.
Entonces, ¿qué pueden hacer estos jóvenes? Lo que pueden hacer es conseguir una especie de tutoriales que los publican estas empresas, o videos. Hay algunos que son también libres, que lo pueden tener fácilmente, trabajando con toda su complejidad que implica en el ámbito de la comprensión del tema de producción. Entonces, ese es un tema que también lo vamos a trabajar en el semestre. Luego tenemos este otro, los workflow. Los workflow también se los puede considerar como un sistema en el ámbito de la gestión de procesos de negocios. De hecho, a veces se ve como una evolución, digamos, a los workflow. Un workflow, un sistema de workflow, tiene que ver con estos aspectos. Por ejemplo, en una empresa existen políticas de negocio. Y estas políticas de negocio por lo menos definen tres aspectos, cada política de negocio. El primero, un conjunto de actividades. Cada política de negocio define un conjunto de actividades que se van a realizar cuando esa política de negocio se ponga en marcha. Segundo, ¿quiénes son los responsables de esas actividades? Pueden ser departamentos, áreas de las empresas. ¿Quiénes son los responsables de ejecutar o realizar estas actividades? Y tercero, cada política de negocio tiene que tener un flujo, una secuencia. Es decir, yo defino un conjunto de actividades, pero tengo que saber dónde empieza, dónde continúa, qué actividades se hacen de manera secuencial, cuáles son sujetas a una evaluación de tipo condicional, cuáles actividades podrían ser tal vez repetitivas de forma iterativa, qué actividades yo podría hacerlas de forma en paralelo. Entonces, este tipo de software, por ejemplo, tiene un motorcito, en el cual se diseñan las políticas de negocio. Y cuando diseñan las políticas de negocio es muy parecido a lo que de repente alguna vez, ¿se acuerdan ustedes del modelo de negocio del proceso unificado? ¿Se acuerdan el modelo de negocio? ¿Sí? Sí. ¿No ve? Un modelo de negocio en el proceso unificado, normalmente nosotros lo representamos a través de un diagrama de actividades organizado en calle. Entonces, justamente cuando se trabaja con un workflow, normalmente uno va definiendo las políticas de negocio con algo muy parecido a él. Por lo tanto, a partir de definir esas políticas de negocio, es como que el software, entre comillas, lo voy a decir, es como que se automatizara el proceso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una institución como un banco. El banco podría tener muchas políticas de negocio, por ejemplo, una política de negocio para solicitar un crédito para compra de una casa. De repente tiene otra política de negocio para hacer depósitos a plazo fijo. En fin. Y en esa política de negocio pueden participar varios departamentos. Sí, qué sé yo, un primer departamento, atención al cliente, luego un departamento legal, luego un departamento, no sé, técnico, luego un departamento de gerencia. Entonces, este software de workflow lo que hace es enrutar los trámites. De manera automática, el software enruta. Por ejemplo, vamos a suponer que el trámite, yo soy un cliente y llego al banco, atiende atención al cliente, atención al cliente inicia la política de negocio de acuerdo a lo que yo requiero. Seguramente van a pedir un montón de datos. El workflow también incluye, por ejemplo, el diseño de formularios.
a cargar datos. Atención, el cliente termina su trabajo, le da a guardar y nada más. El software solito automáticamente va enrutado, va a continuar con el trámite al departamento que continúa. Y en el departamento que continúa va a tener una especie de un monitor, un tablero, donde le va a decir que hay una nueva actividad que atender y así sucesivamente. De tal manera que cuando algún día un cliente llama, por ejemplo, al banco y quiere saber cómo está su trámite, el ejecutivo de cuenta o la atención al cliente no tiene que estar preguntando a medio mundo para preguntar cómo va el trámite de tal cliente. Va a entrar al sistema y exactamente va a ver qué es lo que se ha hecho, dónde está y qué es lo que falta. Entonces, este tipo de sistemas son muy importantes en el ámbito de lo que viene a ser la gestión, la administración en una empresa, mucho más cuando se tienen políticas que son relativamente largas, ¿no? Es decir, siguen una secuencia de pasos y esa secuencia de pasos involucra la participación seguramente de más de una instancia de la empresa. Dentro del trabajo de lo que hace el workflow, seguramente va a enviar pues avisos, alertas, va a crear documentos, inclusive podría también interactuar con otro software, le dice, oye, hay que facturar. Y el software de facturación va a hacer su trabajo que corresponda. Entonces, estos sistemas workflow no son nuevos, existen desde hace muchísimo tiempo. Son necesarios cada vez, claro que sí. Ejemplos tenemos varios, ¿no? En términos de software libre está que es muy interesante. Bonitasoft. Lo pueden descargar, lo pueden hacer funcionar sin mayor problema. En términos ya de versiones de paga, tenemos que es algo también bastante conocido, ¿cierto? Y hay un montón de software en el ámbito de los sistemas de workflow. Son grandes, son monstruos, ¿no? Son terriblemente grandes. Tienen su propio motor, digamos, para la gestión de las políticas de negocio. También habrá un grupo de ustedes que se va a encargar de ampliar todo esto que estoy comentando relacionado a los workflows, pero sobre todo nos va a mostrar aplicaciones de software en las cuales podemos ver funcionando lo que viene a ser estos workflows. Vamos con este otro punto. El e-commerce. Hablar de e-commerce, de comercio electrónico. Cuando hablamos de comercio electrónico, por lo general, siempre nos referimos al ámbito de los negocios. Y hablar de negocio no es otra cosa que hablar de compra y venta. En su expresión más básica. Negocios es comprar, vender. Desde que existe el humano, esta actividad siempre ha existido, tal vez con otros nombres, pero es algo necesario y ocurre. Antes del e-commerce, obviamente, la forma de hacer este tipo de transacciones era totalmente presencial, física. El e-commerce lo que ha hecho es posibilitar hacer lo mismo, comprar, vender, pero no necesariamente de manera presencial. ¿Qué quiere decir? Que yo como comprador no tengo que ir necesariamente a la tienda del cliente a comprar, ¿no ve?
Entonces es una de las ventajas bastante grandes. Y es, ojo, ¿no? Y mi cliente o mi vendedor podría estar en la misma ciudad, en el mismo barrio, como podría estar en otra ciudad o en otro país, y igual funciona. Porque los sistemas de comercio electrónico no solamente venden y compran, sino también tienen mecanismos de pago, tienen mecanismos de entrega. Por lo tanto, es una revolución muy grande la que ha traído el comercio electrónico. No es nuevo, para nada. Sin embargo, con este tema, por ejemplo, de la pandemia, ha sido utilizado o es utilizado como un mecanismo muy conveniente, y de hecho, hoy por hoy, la mayoría de las empresas, si no lo están haciendo, por lo menos están interesadas en tener su sucursal, llamémoslo así, porque es una sucursal en Internet, pues, ¿no? Ventajas, enormes ventajas. Para empezar, geográficamente no está restringido a nada. Y para continuar, son 24/7. Un e-commerce bien hechito podría estar vendiendo las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, sin ningún problema. ¿No ves? Peor todavía si son productos quizás lo suficientemente digitales, por ejemplo, sin mayor problema. Entonces, tenemos implementaciones de e-commerce tanto en la web, que es donde apareció por lo general, pero también hoy por hoy lo vemos en los móviles, ¿no? Una gran cantidad de aplicaciones móviles. ¿Por qué las aplicaciones móviles? ¿Por qué no quedarse en la web? Porque obviamente la experiencia del usuario es pues más cómoda en muchos aspectos, una aplicación móvil. Y no es lo mismo que yo haga una aplicación web y lo haga correr desde mi celular. No es lo mismo, porque la experiencia del usuario es muy diferente. No nos podemos olvidar que cuando tenemos una aplicación móvil tenemos una ventaja y una desventaja bastante clara. La ventaja, o la desventaja en todo caso, es que el cliente necesita instalar la aplicación en el celular. Es un trabajo que no es fácil que lo hagan los clientes. Y la ventaja es que cuando lo hacen es prácticamente, es como que tengamos nuestra marca en su celular del cliente. Y cuando conseguimos eso, seguramente es porque lo que hacemos es demasiado bueno como para que un cliente llegue a instalar una aplicación nuestra ahí. Este tipo de e-commerce, hay mucha gente que lo llama en tiempo real, que no está mal. Pero tiempo real es un término demasiado grande para hablar de un clásico e-commerce. Es mejor llamarle así, en línea. Porque cuando uno habla de tiempo real, pues un software de tiempo real no solamente es software, también es muchos dispositivos de monitoreo, como sensores, máquinas, que típicamente representan un sistema de tiempo real. Nosotros le vamos a denominar en línea, ese es su nombre correcto. En línea, ¿por qué en línea? Porque hay dos mundos, pues, ¿no? El mundo del software o del sistema y el mundo de los humanos. Y estos software, este tipo de sistemas los sincroniza, es decir, lo que está pasando en el mundo real también está pasando en el software o viceversa. Por eso se dice que está en línea, ¿no es cierto? Bueno, ya habíamos dicho este puntito, que una ventaja enorme que tiene los e-commerce es que no tienen limitaciones geográficas, tampoco de tiempo. Nos posibilitan hacer pagos electrónicos. Los más populares seguramente las tarjetas de débito, crédito. PayPal, aunque acá en Bolivia el PayPal funciona a media, ¿no? Sí.
Con PayPal puedo pagar, pero no puedo cobrar, medio triste, pues, ¿no? O sea, para nosotros como desarrolladores es una limitación enorme. Que nos interesaría también que nos paguen por PayPal, pero lamentablemente no es posible. Hace tiempo atrás había un movimiento, ¿no?, que estaba pensando en conseguir esto. Otras formas de pago tradicionales, mejor dicho, algo novedosas. El QR, pues, ¿no? Pago mediante QR, que hoy por hoy funciona muy bien. Ahora, offline probablemente, y también a veces funcionan en línea, son las transacciones, ¿verdad? Transferencias por el banco. Hay también los pagos contra entrega, en fin, hay una gran cantidad de formas de llegar a los cobros. No todos, pero la gran mayoría de los e-commerce cuentan también con su sistema de entrega. A veces propio, a veces subcontratado, lo cual ha permitido que la gente pueda comprar desde su casa sin mayor inconveniente. Dependerá del servicio para que incluya o no los costos de entrega, de transporte. Cuando es local es una cosa, cuando es nacional es otra cosa, cuando es internacional es otra cosa. Contémosle a Amazon, por ejemplo, ¿no? Toda la infraestructura para ello. ¿Cómo se llama del mercado de China? La tienda enorme. AliExpress o Alibaba. Terrible, monstruo. Formas de cómo puede venirse el comercio electrónico, bueno, una tradicional son las tiendas online, ¿no? Es decir, cada empresa tiene su propia tienda online. Pero también tenemos los marketplaces, ¿no es cierto? Los marketplaces. Es decir, la misma figura es como ir a un centro comercial, y en un centro comercial hay muchas tiendas. Un marketplace es algo parecido, tenemos un sitio web de e-commerce y ahí podemos encontrar muchas tiendas que venden productos. Ejemplos muy conocidos, por demás conocidos, Amazon, que es seguramente uno de los más referentes, ¿no?, en el ámbito de esto. De hecho, Amazon ha hecho que tengamos al primero o segundo millonario más grande del planeta, ¿no? ¿Cómo se llama el tipo de Amazon? ¿Alguien sabe? Jeff Bezos. Ese, ¿no? El tipo que se está yendo ya se fue al espacio, creo, ¿no? Ya salió, ya volvió, estuvo unos minutos afuera. Tiene un negocio que quiere llegar a hacer un turismo de que el humano pueda salir del planeta, aunque sea por unos momentos, ya lo ha hecho. Mercado Libre, una solución de este lado. eBay, en fin, hay grandes en este punto. Pero también es bueno comentar más allá de las tiendas online. A nosotros también nos interesa como desarrolladores pensar qué puedo usar para desarrollar, para tener una tienda online, un sistema de comercio electrónico. Una forma es que yo desarrolle todo desde cero. Y puedo hacerlo, pero a ver cuándo lo termino y a ver si funciona a veces. Ustedes, por ejemplo, si algún día yo digo, háganlo desde cero, no es pues porque por loco, es porque realmente lo entiendan bien. Una cosa es aprenderlo y otra cosa ya es usarlo para vender. Ustedes tienen que saberlo hacer. En algún momento se les va a decir, háganlo. O sea, por ejemplo, les voy a decir, no usen un generador, no usen un framework. Háganlo ustedes desde cero. Pero ¿cuál es el propósito? De que sepan cómo se construye un software de e-commerce. Una manera muy cómoda, pues, usar los frameworks, ¿no ves? Magento es un framework que viene hechito, WooCommerce ni hablar. O sea, como programadores prácticamente no tenemos que hacer nada en términos de código, ni mucho menos. Solo tenemos que conocerlo, saber cómo integrar, saberlo usar y ya está. Ahora, si alguien no quiere hacer absolutamente nada, puede contratar un servicio de Shopify, y hasta ese peor. Solamente comprar y poner en marcha la tienda.
La ventaja, por ejemplo, de WooCommerce es que después también tiene sus versiones libres, ¿no? Que uno los puede usar y modificar. Tienen una gran cantidad de plugins, por ejemplo, que uno les puede dar una personalización bastante interesante en en la puesta en marcha, dependiendo de qué es lo que requiere un cliente. Entonces, también obviamente va a haber un grupo. Esperen un ratito, voy a encender la luz, por favor. Como le decía, va a haber un grupo que no va a hablar de eso. Nos van a mostrar seguramente implementaciones, formas de pago, framework, sobre e-commerce. Bien, veamos esta otra categoría. Cuando hablamos de los sistemas de inteligencia de negocios, estamos hablando de unas herramientas ya muy avanzadas, ¿no? Relativamente ya sofisticadas. O sea, difícilmente vamos a encontrar probablemente en instituciones pequeñas funcionando este tipo de cosas, aunque no debería, ¿por qué no? Pero lo tradicional es verlo trabajando en empresas donde seguramente se generan volúmenes enormes de datos. Y a partir de ello, pues, pónganse un ejemplo, imagínense una empresa que tenga unos 10 años usando un sistema tipo ERP, pongámoslo. Seguramente en todo ese tiempo ha generado una gran cantidad de datos. Y esos datos que de repente ya fueron procesados para el propósito del ERP, alguien podría pensar en darlos de baja y para tener más espacio, por ejemplo, en sus servidores. Sin embargo, si hacen eso es como que estuvieran tirando por la borda material muy importante. Esto tiene que ver con más o menos con el concepto, por ejemplo, de minería de datos. Si ustedes tienen idea, tal vez no, pero saben muy bien que cuando hablamos de minería en un ámbito natural, lo normal es ver cerros, como también podrían estar debajo de la tierra, pero lo normal es ver cerros y donde se empiezan a buscar el material, el mineral preciado, ¿no ves? Donde se hace un trabajo duro se bota un montón de cosas y saca unos cuantos gramos de lo que se necesita. La idea es algo similar de una montaña de datos, este tipo de sistemas
tienen la capacidad de poder generarnos valor. Y para ello existen herramientas muy sofisticadas que justamente están pensados para que en todo caso a la empresa le pueda asistir en la toma de decisiones. Para ello, normalmente lo podemos ver en tres partes, llamémoslo así como en tres áreas, ¿no? Necesitamos herramientas que se encarguen exclusivamente de la gestión de datos. Es decir, de todos los datos que puedan haber, los recopilamos los datos, los estandarizamos, los extraemos y seguramente lo vamos a dejar listo en un formato para que otra herramienta le dé su respectivo tratamiento. Es decir, esta primera categoría lo que va a hacer es seguramente agarrar la información, por ejemplo, que generan los ERP y convertirlos en algo ya de manera estandarizada para posibilitar el siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto? Una vez que los datos ya los tenemos relativamente estandarizados, se tiene que aplicar ciertos procedimientos a través, obviamente, de estas herramientas que se encargan de hacer el trabajo duro. Ahí está el trabajo realmente de minería de datos. Que a través de ello seguramente vamos a poder utilizar técnicas de análisis que nos permitan llegar a unas conclusiones que puedan ser valiosas para la empresa. Este tipo de herramientas tienen un montón de configuraciones, parámetros, criterios que hay que colocar para que ellas puedan trabajar y hacer lo que uno está buscando. También tenemos una tercera, que son las herramientas que nos ayudan a generar una especie de reportes, pero lo suficientemente visuales, que nos sirva bastante en el momento de la toma de decisiones. Este es un tema que yo estoy seguro que ustedes, por ejemplo, como ingenieros de informática o ingenieros de sistemas, va a llegar el momento de alguna materia donde van a hablar solo de eso. Hay una materia, ¿no? Donde hablan solo de eso, ¿no hay? Sí, soporte. Eso, ¿no? Hay. En esa materia se van a centrar en hablar de eso. Ese va a ser su trabajo. ¿En qué semestre está soporte o es optativa? ¿Cómo está esa materia? Está en el mismo nivel que este, ingeniero, séptimo. ¿Ya están llevando algunos o todavía? Sí. Todavía. ¿No? Sí, pero entonces seguramente ahí en esa materia se van a dedicar a hablar lo suficientemente completo, conocer las herramientas, conocer sus procesos. Ejemplos, bueno, hay pues poderosos ejemplos, ¿no? El SAP tiene, Oracle también lo tiene, IBM también. Algunas veces también podrían considerarse como parte de esto los data marts o los data warehouse, que nos permiten poder aplicar este tipo de herramientas en una empresa como fundamentos para facilitar justamente eso, ¿no? La toma de decisiones. Bueno, por último, otra de las aplicaciones que vamos a trabajar y estamos viendo, digamos, en el semestre,
Viene a ser los CRM por un lado y los DMS por otro lado. Hablar de un CRM seguramente es hablar más que de un sistema, de una estrategia, ¿no? Que utilizan las empresas para establecer mecanismos, por ejemplo, de fidelización de los clientes, que es terriblemente complicado. Fíjense, una cosa, y cuesta mucho, por ejemplo, en una empresa, conseguir cliente, es decir, conseguir a alguien que nos compre algo, o se convierta en nuestro cliente de algún servicio que nosotros damos. Pero estamos seguros, porque es normal, que ese cliente que nos costó convencerlo para que sea nuestro cliente, estamos seguros que en un futuro ese cliente va a volver a precisar nuestros productos o nuestros servicios. Y nosotros como empresa lo que queremos obviamente pues que nos vuelva a comprar. A eso llamamos fidelizar a un cliente. Y esto no es fácil, pues, no es un trabajo fácil. Para poder llegar a eso, seguramente se tiene que hacer una muy buena gestión basado en un trato seguramente personalizado al cliente. Los sistemas de CRM pueden tener desde una lista de contactos de su cliente hasta hacerles llegar de repente una felicitación cuando es su cumpleaños, o facilitarles un descuento, o ver cuándo es conveniente una determinada promoción de algo. Entonces, un sistema de este tipo, de esta naturaleza de los CRMs, asiste básicamente a la atención al cliente, a la relación con el cliente, y esto puede incluir desde emails, chats, llamadas, premios, bonificaciones, lo que corresponda. El área de marketing o el departamento de marketing de una empresa, con seguridad, siempre va a precisar un CRM. Y hoy por hoy es bastante usado ya en muchas instituciones. Los sistemas de gestión documental, en cambio, podemos decir que son sistemas que están más orientados al proceso interno. Los CRM probablemente están más orientados a la gestión con el cliente de manera directa. En cambio, un sistema de gestión documental está seguramente más pensado en la administración, en la gestión de la información que sucede dentro de la empresa, donde se toma como elemento fundamental este término, ¿no? La digitalización. Hablar de digitalización, por ejemplo, es hablar de reducir la necesidad de utilizar el papel. El reducir, digamos, la necesidad de utilizar mecanismos físicos. Y eso lo vemos desde, qué sé yo, un recibo de venta, un recibo de compra, pasando por los contratos, la documentación de los productos, las facturas. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos ya de manera bastante cotidiana el uso de un sistema de facturación computarizada, donde la factura se lo puede enviar por email, por chat,
Y también están los sistemas de facturación electrónica, donde la diferencia entre un sistema de facturación electrónica comparado con una clásica computarizada seguramente está el hecho de trabajo en línea con impuestos internos, con impuestos nacionales. De tal manera que al momento que se hace la venta en una tienda, inmediatamente se informa a impuestos nacionales y se procede a generar la factura. Y seguramente procesos como libros de compra, libros de ventas puedan quedar automáticamente registrados. Un sistema de gestión documental muy popular, por ejemplo, podría ser lo que acontece en una clínica. Un ejemplo. ¿Cuál? La historia clínica. Ustedes conocen lo que es una historia clínica, ¿no es? ¿Sí? Una historia clínica normalmente de cada paciente, ahí se registra absolutamente todo lo que relacionado al paciente. Pero no solamente pues a nivel de datos, sino a nivel, por ejemplo, de exámenes, análisis, tomografías, lo que le hayan practicado. Y un sistema de gestión documental seguramente hace lo mismo, pero en su réplica digital. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que obviamente el paciente tiene su historia clínica en línea. Y él podría visitar a cualquier médico y el médico debería tener acceso a esa historia clínica sin mayor problema. En cambio, hoy por hoy, cuando un paciente se va de un médico hacia otro, tiene que ir con su historia clínica bajo el brazo y a veces ni lo tiene a mano, se complica. Otro ejemplo de un sistema de gestión documental es lo que podría estar pasando en el ámbito judicial. Ustedes saben que cuando ocurre un proceso judicial, existen por lo menos tres partes. La parte que demanda, la parte demandante o demandada, el demandante y el demandado, y el órgano de justicia, el juez. Y cuando una persona está en un proceso judicial, por ejemplo, la única manera que tiene para saber cómo está el estado de su proceso judicial es preguntando de repente a su abogado. Pero si él realmente quisiera saber a ciencia cierta cuál es el estado de su proceso judicial más allá de lo que le diga el abogado, él tendría que ir, y hoy lo hacen, ¿no? Van, y los abogados también lo hacen, van hasta los juzgados para obtener el expediente judicial. Hay un expediente donde va ahí todo, ¿no? Todo lo que acontece en el proceso judicial, lo que puso una parte, lo que hizo la otra parte, lo que dictaminó el juez, lo que corresponda, está en ese expediente judicial. Un lugar donde se ve bastante eso es en el Palacio de Justicia. Hay cola de gente para mirar. Eso se podría digitalizar, ¿no? Se podría digitalizar y empezar a manejar expedientes judiciales electrónicos. ¿Qué ventajas tiene eso? Enorme, pues, ¿no? Para empezar el acceso. Entonces son ejemplos que tienen que ver con la aplicación, digamos, de los sistemas de gestión documental basado en lo que es la digitalización. Un ejemplo más interno podría ser en una empresa, todos los documentos que se manejan como archivos Word, Excel, etcétera, estén plenamente en la nube, posibilitando a sus respectivos usuarios el accederlo, previa obviamente autorización que corresponde.
Ejemplos, hay un montón. Uno que seguramente ustedes se han cansado de verlo en propaganda, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez esto en su propaganda, en sus videos de YouTube? Sale este, ¿no? El Bitrix 24. ¿Sí? Es un software que tiene CRM, tiene DMS, tiene un montón de cosas. Muy, muy, muy interesante. Alfresco es otro. Y estos también son buenos ejemplos de sistemas tanto de CRM como de gestión documental. Por ejemplo, este Bitrix 24 ofrece cosas interesantes. Véanlo, el grupo que está a cargo, denle una mirada. Van a ver que semejante software con unos precios terriblemente baratos para las empresas. Pero que probablemente su trabajo duro está en ponerlo en marcha. Entonces, esos son los puntos con los cuales estamos trabajando. Lo que he hecho ahora es una revisión. Básicamente, me tuve que detener en cada sistema para que ustedes tengan mayores ideas de lo que cada grupo va a exponer o va a trabajar y lo que va a hacer cada uno. Como ya les había dicho, todos ustedes tienen que conocer todos esos sistemas. No es que el grupo que le tocó CRM, el único que sabe sobre CRM es ese grupo, ¿no? Porque puede ser, y va a pasar. En el examen final, por ejemplo, puedo preguntarle el CRM y CRM de repente no fue su tema con el cual trabajó. Entonces, es preciso que cuando se hagan las respectivas presentaciones, presten las debidas atención que corresponda, pero también, como les había dicho, yo voy a crear un repositorio donde voy a colocar todos los trabajos que han hecho cada grupo para que eso les pueda servir como elemento de referencia para la profundización del tema. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Vamos, Paz. Usted dice que tenemos que conocer todos los temas de los otros grupos, ¿no? Y también hay que conocer sobre el software que van a exponer, o solamente conceptos generales. Sí, no les voy a pedir los detalles, pero sí tienen que tener conocimiento bastante general de cada tema. Ya, etcétera. Okay. Ahora, obviamente, cada grupo, sí o sí, en el PDF van a incluir URLs donde los que estuvieran interesados puedan profundizar más, puedan tener acceso a software demo, a tutoriales o a lo que corresponda. Porque más temprano que tarde, cada uno de ustedes seguramente va a estar en la vida real trabajando con alguno de estos tipos de sistemas. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero.